Bueno, ya veíamos este asunto, el tema de seguridad en general ha sido una constante, las preocupaciones de los chilenos en distintos sondeos, se refleja también en la agenda política, donde se ha tratado de poner más énfasis precisamente en este tema. Y el gobernador de la región metropolitana aseguró que es parte de lo que invita precisamente al delito el abandono de ciertos espacios públicos. Por eso ha instado al gobierno a hacerse cargo de este tema con una mirada más amplia y no solo desde el punto de vista de la reacción frente a la comisión de delitos. Conversamos de este tema con la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, quien está en contacto hasta ahora. ¿Cómo está, alcaldesa? Hola, buenos días. Buenos días, gracias por conversar con nosotros. Bueno, los alcaldes además están teniendo un rol bien relevante en esta discusión porque tienen una información de terreno, digamos, de lo que está ocurriendo en cada una de sus comunas bien relevante. ¿Cómo se está enfrentando este tema, alcaldesa? ¿Cómo lo evalúa usted desde el punto de vista de las autoridades? A ver, algo se dijo aquí en la nota respecto de cuál es el enfoque que debiéramos empezar a abordar en este tema en particular. Yo creo que estamos errados en el enfoque. Cuando venimos haciendo la misma cosa siempre y no nos resulta, no tenemos buenos resultados, tenemos que mirar entonces en qué nos hemos venido equivocando. Y yo creo que el enfoque en el ámbito de la prevención es un enfoque que debiera abordarse con mucho más fuerza. Hoy día en Chile los recursos están absolutamente desequilibrados. Tenemos una inversión de no más del 10% en prevención y el 90% en control. Y si todos los problemas de seguridad los transformamos en que necesitamos más policía, no lo vamos a resolver, porque esto es infinito. Y lo que ustedes mostraron acá en la nota también tiene que ver con, por ejemplo, las edades de los niños que delinquen, niños y jóvenes. O sea, hay intervenciones que se pueden hacer, que tienen resultados, algunos inmediatos, otros, por supuesto, de mediano y más largo plazo, pero lo que tenemos que hacer primero es tratar de bajar la cantidad de niños y jóvenes que están involucrados en delito, y un segundo elemento que es bien importante, el tema de la reincidencia. ¿Alcaldesa? Ustedes mismos cada vez que hablan de un delito, hay una persona que ya tenía 14 veces, 15 veces, 20 veces, 30 veces. ¿Qué te habla eso de que el problema de que no vuelvan a delinquir es algo que no se está abordando con medidas concretas que existen, que están probadas y que hay evidencia de que resulta? Alcaldesa, usted hablaba de medidas de largo plazo y otras de corto plazo también. Enfoquémonos en estas últimas, en lo que se puede hacer más allá del aumento de carabineros u otras medidas de ese tipo para enfrentar la situación ahora. ¿Por dónde pasa el tema? A ver, hay dos cosas distintas en el ámbito de la prevención que tienen incidencia inmediata en los barrios, en los territorios. Por ejemplo, en el ámbito de prevención, invertir en mejor iluminación, erradicación de espacios, sitios aireados o microbasurales o lugares más seguros para que la gente pueda circular, ir a tomar la micro, caminar, salir hasta ciertos horarios, cosas como por ejemplo que las personas puedan utilizar plazas, parques para los niños para jugar y no que estén con personas que están tomando, drogándose, que es un gran fenómeno que está ocurriendo en distintos barrios y que es muy difícil de abordar porque hoy día, por ejemplo, tomar en la vía pública no es delito, es una falta. Y por lo tanto las acciones que se pueden hacer ahí son bastante menores, pero inciden en la seguridad inmediata de las personas. Entonces hay medidas que son concretas, otras que tienen que ver con niños, niñas y jóvenes, o sea, es decir, todos aquellos programas que signifiquen intervenir a una niña, a un niño que ha delinquido por primera vez para que no vuelva a delinquir, hay que fortalecerlo. Y en eso hay programas que estamos, de hecho, bueno, en Peñalolén tenemos algunos, pero que claramente son insuficiente para la cantidad, obviamente, de personas a intervenir y también el tipo de intervención que se requiere. Por ejemplo, hay factores de riesgo de niños y jóvenes que son todos iguales. Sí. Deserción escolar, negligencia parental, problemas de salud mental, consumo problemático de alcohol y o droga. Entonces, si intervenimos en esos factores de manera temprana, por supuesto que vamos a incidir en que haya menor reincidencia de estos niños y jóvenes en este tipo de delitos. Alcaldesa, y para la posibilidad de ampliar este tipo de programas, por ejemplo, ahí me imagino que el rol central lo tiene el gobierno, ¿no? Por los recursos, por las herramientas de las que dispone. Sí, pero absolutamente, pero mira, yo te voy a dar un dato. Hoy día en una cárcel, una persona que está en la cárcel, son 700.000 pesos mensuales que se gastan, porque es un gasto, en una persona que está privada de libertad.
¿Cuánto es la subvención que reciben hoy día, bueno, el nuevo sistema de protección de la niñez, porque ya no es Sename, sino que los servicios, por lo menos cuando era Sename eran 300.000 pesos, si es que se ha ampliado algo, no creo que supere los 400. Y así todo, aunque llegara a los 500 no es más, no se invierte más en ellos que lo que vas a invertir en una persona privada de libertad. Por lo tanto, es obvio que lo que estamos haciendo hoy día es dejar de invertir ahí, pero vamos a tener que construir más cárceles. Entonces es una mala decisión. Y por lo tanto creo que hay recursos que hay que redestinar, hay recursos que hay que ver también y optimizar el gasto en el sentido de visibilizar, oye, ¿en qué se están gastando los recursos? Y quizás redireccionar recursos, no todos son nuevos recursos. Y por supuesto que destinar nuevos recursos de todas maneras, pero que tienen que ver, por ejemplo, determinadas multas, determinadas cosas, ir redireccionándolas a temas de prevención, por ejemplo, aquellas cosas que hoy día cuando se incautan bienes a los narcotraficantes u otras cosas, todo eso debiera tener un programa y una política que esté, digamos, coordinada para que esos recursos todos se inviertan en prevención. Hoy día hay algo en el tema de droga a propósito de que se está haciendo, pero creo que debiese ser un sistema mucho más articulado, mucho más rápido. Hay hartas cosas que hacer ahí que hemos visto con la Fiscalía, que se pueden hacer y que podríamos avanzar más rápido para tener mejores resultados. Alcaldesa, ahora el gobierno ha tratado de ir articulando ciertas instancias de trabajo, ¿no? Hace más de un mes hubo una reunión, recuerdo, bien publicitada, además del subsecretario de Prevención del Delito, con los alcaldes para ir coordinando esto. ¿Le parece a usted que la estrategia que se está diseñando es la correcta desde el gobierno central para enfrentar este tema? Pensando en lo que usted menciona, en que hay medidas de corto plazo, otras de largo plazo, que hay que abordarlo de manera bien multidimensional y no solo aumentando el número de carabineros, por ejemplo. O sea, yo creo que, mira, yo, bueno, he conversado bastante con el subsecretario, él viene además del mundo que conoce, digamos, que ha trabajado con el mundo local, con los municipios en el tema de seguridad, por lo tanto, yo creo que tiene claro cuál es la estrategia. Obviamente que hay un presupuesto que fue aprobado el año pasado y que yo creo que la mirada y lo que tenemos que hacer es cómo miramos el presupuesto del año 2023, que es el que sí este gobierno va a gestionar y proponer al Parlamento, y creo que ahí va a estar la prueba de fuego para este gobierno respecto de las prioridades en la utilización de los recursos y por supuesto cuáles van a ser sus prioridades desde el punto de vista, digamos, esenciales respecto de lo que se quiere gastar y proponer en temas de seguridad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y lo que yo al menos le he propuesto al subsecretario primero, en que debiéramos trabajar más que comunalmente con estas medidas que de repente en una comuna sí, en otra no, tienen que ser más bien medidas de macrozonas. Nosotros somos y convivimos en macrozonas. Es imposible hablar en la región metropolitana de la seguridad comunalmente, porque yo no le puedo decir, mira, si pasa en Arrieta para este lado el problema es de Peñalolén, pero si pasa en la vereda al frente es de mi colega Palacio. No es así, o lo mismo en la Florida en Departamental o en Vespucio con Macul. Por lo tanto, lo que yo creo que hay que hacer es una mirada más de conjunto, trabajando en macrozonas, y donde yo creo que ahí el gobierno y yo creo que el subsecretario lo tiene bastante claro respecto de cómo abordar un fenómeno en reuniones más bien. Mira, nosotros hace tiempo atrás hicimos algunas reuniones que lamentablemente por los cambios de autoridad y otros no le hemos podido dar seguimiento, pero queremos volver a instalar, que es el tema del, por ejemplo, la utilización de fuegos artificiales. Es un fenómeno que tiene, la verdad, a toda la población muy... es que es un tema muy complejo y que la gente en realidad ya no quiere más. Y el tema de los fuegos artificiales tiene un abordaje. Hoy día hay una ley, hoy es delito, pero tiene complejidad. Y nos sentamos con la Fiscalía, con los alcaldes con los cuales somos vecinos y propusimos medidas concretas. Yo creo que tenemos que avanzar en eso. Ese tipo de reuniones donde estamos todos sentados en la mesa y decimos cuáles son los nudos críticos. Y con eso podemos ir avanzando en generar mejores resultados. Yo creo que son cosas que perfectamente se pueden replicar en otros temas y que podríamos perfectamente avanzar mucho más de lo que se está avanzando hasta ahora. Bueno, hay un tema bien relevante, alcaldesa, que tiene que ver con las encerronas. Conocimos hoy día antecedentes bien importantes e impactantes también, ¿no?, respecto a cómo ha aumentado este número de delitos. Entre 2020 y 2022, más de 1.500 encerronas detectadas en la región metropolitana. ¿Cómo se puede enfrentar ese tema en particular? ¿Usted cree que es uno de los más prioritarios o no, de acuerdo a la experiencia que ha tenido usted ahí en la comuna?
¿Sabe lo que pasa? Que el delito de encerrona es un delito muy complejo porque es un robo con intimidación en el fondo y genera mucho impacto en las personas que son víctimas. Probablemente si tú dices, mira, robar un auto no es entre proteger la vida y el robo de un bien, digamos, cualquiera sea, un auto o un bien material, ¿cuál es la prioridad? La vida de las personas, ¿cierto? Pero lamentablemente la encerrona se produce en donde uno no sabe si te van a matar quitándote para quitarte un auto, lo que ha ocurrido muchas veces. Entonces, no es el delito, probablemente el delito que más ocurre en nuestros barrios. También está el robo en domicilio, otro tipo de robo, los robos de celulares, carteras u otros, Ujú. los lanzazos, que son delitos, no se consideran de mayor gravedad, pero que en la práctica tienen mucha incidencia en las personas desde el punto de vista de su percepción de seguridad y de su percepción de que su vida está en peligro. Entonces, yo creo que hay que abordarlo porque es un delito además que genera un gran impacto en la población, pero obviamente que también hay que abordar los otros delitos que también están ocurriendo en los barrios y que son igualmente importantes. Entonces, además, esto muta. Cuando uno genera una acción, nosotros lo hemos hecho, en Peñalolén también ha ocurrido, hay momentos donde aumentan este tipo de delitos, generamos acciones concretas, patrullajes preventivos, hacemos con nuestra central de cámaras, hacemos cosas, logramos resultados, baja por un tiempo y luego obviamente vuelve a ocurrir. Sí. Entonces hay un tema, un fenómeno, cómo se previene desde el punto de vista de las acciones que podemos hacer nosotros, municipios, policías, etcétera, fiscalía, pero creo que hay uno que es más importante, es cómo pillamos a esa banda que está cometiendo la encerrona, porque cuando tú pillas a la banda, se dejan de cometer probablemente entre 20 y 30 delitos en una semana o algunos, o 5 o 6 en un solo día. Entonces, ahí es donde yo creo que tenemos que abordar este tema con mucho mayor precisión, es decir, tratar de pillar a la banda y hacer los esfuerzos para pillarlos, más que ponernos en un lugar, hacer un patrullaje y que en el fondo la banda se vaya para la comuna del lado Sí. o para otro lugar, porque en realidad no le va a resultar hacerlo donde lo está haciendo. Yo creo que eso es Alcaldesa. el tema de la efectividad. Ujú. Perdona, solo cuando yo creo que aquí tenemos que abordar más la efectividad y menos el efectismo. De repente podemos ser muy efectistas, generar grandes noticias, grandes cosas, pero que no son efectivas a la hora de resolver, digamos, un delito tan importante como este u otros que afectan hoy día a nuestra comunidad. Sí. Alcaldesa, y en relación a estas medidas preventivas también y de la efectividad que menciona usted, ayer conversábamos con la alcaldesa de Las Condes sobre las atribuciones de los inspectores municipales, que es otro tema que ha estado también en el tapete a raíz de esta agenda de seguridad. Y en Las Condes se están planteando una consulta ciudadana para determinar si es que es necesario darle más atribuciones fundamentalmente a los inspectores. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? A ver, mira, lo que yo he dicho es que esta es una discusión que pueden dar 3, 4, 5 comunas de Chile. ¿Y qué pasa para el resto de las comunas? La inequidad territorial que hoy día enfrentamos desde el punto de vista de los ingresos hace que esa sea una discusión que no podemos dar, porque no tenemos ni las herramientas, pregunta tú, y bueno, es el caso de Las Condes. Yo entiendo, ella obviamente responde a la realidad que tiene en su comuna, y me parece bien, pero no es lo que ocurre en el resto de las comunas de Chile. Por lo tanto, yo creo que esa es una discusión que hoy día podemos dar respecto de, oye, ¿cómo fortalecemos instrumentos para proteger a nuestros inspectores municipales? Por supuesto, ¿cómo les damos más atribuciones para quitar labores de carabineros que puedan no ser esenciales y que nosotros pudiéramos realizar? Claro, también, pero lo que primero yo haría para poder generar esa discusión es que hubiera una distribución equitativa de recursos para enfrentarlo, porque si no es imposible dar esa discusión. Imagínate lo que le cuesta a carabineros o a investigaciones formar a un policía, a un carabinero para aportar armas, por ejemplo. ¿Cómo lo haríamos nosotros? Municipios que no contamos con ningún recurso para formar, el sueldo que le podemos pagar. Mira, solo la diferencia en Las Condes. ¿Cuántos vehículos tiene Las Condes para seguridad? Mucho más de 200, más de 200 motos. ¿Cuánto tiene Peñalolén? 7. Entonces, lo mismo te va a pasar si vas a Macul o a otro, obviamente, por turno. Entonces, la verdad es que es muy difícil en ese sentido hacer una discusión que Bien. no tiene nada que ver una realidad con la otra. La realidad de los municipios de Chile es más parecida a la de Peñalolén, incluso otros municipios como La Pintana, Cerro Navia u otros, más que la de Las Condes. Yo creo que la discusión debiéramos darla en torno a esos municipios, a esas realidades, para hacer algo que fuera general para todo el país. Bien, alcaldesa Leitao, gracias por el contacto esta mañana, muy amable. Gracias, que estés bien, buen día.